¿Por qué se desmorona el ejército de Putin, un general retirado de Estados Unidos? Lo revela todo. Las fuerzas de Rusia debían haber sido abrumadoras, absolutamente imparables. Para diciembre de 2021, Putin había acumulado alrededor de 100,000 tropas amenazadoramente alrededor de Ucrania, rodeando el país por 3 lados en lo que parecía una maniobra militar de libro. Cuando Rusia finalmente entró en Ucrania en febrero de 2022, había reunido 83 grupos tácticos de batallón, con la incursión inicial viendo hasta 200,000 soldados invadir en lo que se suponía que sería un ejercicio rápido de golpe y fuga, terminado en semanas, no años. Su objetivo era simple y brutal en su claridad: asegurar Kiev en cuestión de semanas, para que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera deponer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reclamar Ucrania como parte de un resurgente imperio ruso. Solo que eso no es lo que sucedió, ni remotamente. Enfrentando aparentemente insuperables desafíos numéricos y de equipamiento, las valientes tropas ucranianas repelieron el avance inicial de Rusia en una de las mayores sorpresas militares de la historia moderna. Desde febrero de 2022, esos soldados han luchado valientemente, frenando el avance de Rusia, recuperando ciudades clave como Kharkiv, y desde el 6 de agosto de 2024 han hecho lo impensable: invadido territorio ruso mismo. Rusia ha sido superada en inteligencia en cada turno estratégico por un ejército ucraniano que, en términos de mano de obra y equipo disponible, debería haber sido completamente superado. Y ahora Ucrania ya no está simplemente manteniendo la línea defensiva. Mientras continúa defendiéndose heroicamente, está supervisando activamente el desmoronamiento del ejército ruso, que finalmente verá a Putin y su ejército colapsar bajo el mismo tipo de presión inexorable que intentó ejercer sobre Ucrania. Esa es la opinión devastadora del general retirado de los Estados Unidos David Petraeus, uno de los comandantes militares más respetados y experimentados de nuestra era. ¿Por qué cree Petraeus con tal convicción que el ejército ruso está peligrosamente cerca de desmoronarse por completo? Este análisis responde a esa pregunta crucial, usando citas directas de entrevistas del general y evidencia contundente para respaldar sus afirmaciones alarmantes. Pero antes de responder esa pregunta fundamental, debemos responder otra igualmente importante. ¿Quién es David Petraeus y por qué deberíamos escuchar su evaluación? Nacido en noviembre de 1952, Petraeus es un general del ejército de los Estados Unidos que fue nombrado por el expresidente George W. Bush para liderar las fuerzas multinacionales que sirvieron en Irak en 2007 durante el momento más crítico de esa guerra. Petraeus también es el excomandante en jefe del Comando Central de en el que sirvió entre 2008 y 2010, así como exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los comandantes que lideró las fuerzas de los Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. Ha recibido múltiples honores extraordinarios por su servicio distinguido, incluyendo la Medalla de Servicio Distinguido, 4 premios de la Legión al Mérito, 2 medallas de Servicio Superior de Defensa y una estrella de bronce con un dispositivo V otorgada exclusivamente a quienes muestran gran valor en combate. En resumen, es un experto militar de talla mundial con amplia experiencia práctica en los conflictos más desafiantes de nuestra era. Así que cuando habla públicamente sobre el estado del ejército de Putin, es extraordinariamente sabio escuchar muy atentamente lo que tiene que decir. Eso nos lleva al 18 de agosto de 2024. En esa fecha crucial, surgió un metraje revelador de una entrevista de Petraeus, elogiando la brillantez estratégica de Ucrania durante su guerra con Rusia, la cual le ha permitido remodelar completamente toda la contienda. Ucrania ha sacado la guerra del control de Putin, agarrando el impulso estratégico y poniendo a Putin en una posición donde tiene que observar impotentemente el lento pero inexorable colapso de un ejército
que muchos creían erróneamente que era uno de los más fuertes del mundo antes de febrero de 2022. Petraeus comienza con un análisis brillante de la invasión de Ucrania a Kursk, un movimiento que cambió fundamentalmente la dinámica de toda la guerra. Lograron una enorme sorpresa estratégica con los rusos. Reunieron elementos de 4 brigadas, incluyendo infantería, blindados, artillería, defensas aéreas y guerra electrónica, entre otros. Es un verdadero esfuerzo combinado de armas y logística, explica Petraeus con admiración profesional. Petraeus se refiere, por supuesto, a la invasión inicial de Ucrania a Kursk, que comenzó el 6 de agosto de 2024. Rusia intentó desesperadamente minimizar la invasión que los humilló, afirmando falsamente que había terminado lo que llamó una pequeña incursión temporal. No lo había hecho ni remotamente. Se cree que el grupo inicial de 300 soldados ucranianos valientes que cruzaron la frontera en esa fecha ha sido complementado estratégicamente con varios miles más, con Ucrania afirmando controlar asombrosamente 482 millas cuadradas de territorio ruso. Esto abarca más de 90 asentamientos rusos, de acuerdo con Zelensky, siendo el éxito extraordinario fruto del esfuerzo conjunto de armas que resalta a Petraeus. El general retirado también destaca con precisión uno de los errores clave y reveladores que Putin cometió, que permitió la invasión de Kursk en primer lugar. Las defensas rusas en la frontera no eran muy sustanciales. De nuevo, eso ha sido respaldado completamente por informes posteriores que revelaron que estaban compuestas en su mayoría por reclutas recientes, muchos de los cuales tenían apenas entre 18 y 20 años de edad. Un informe devastador del 30 de agosto en The Moscow Times señala que las muertes y rendiciones masivas de estos reclutas inexpertos resaltaron una identidad cívica vacía dentro de Rusia, mientras añade que la pérdida catastrófica de esos reclutas resonará dolorosamente dentro de la sociedad rusa durante años. Esto es absolutamente terrible para Putin y su imagen cuidadosamente cultivada. Además, The Moscow Times indica reveladoramente que el uso de reclutas adolescentes en un área fronteriza tan crucial demuestra que el ejército ruso se ha deteriorado hasta el punto de no poder librar una guerra completa con soldados profesionales, adecuadamente entrenados. En otras palabras, Rusia ha sido brutalmente expuesta. Cuando Petraeus dice diplomáticamente que las defensas fronterizas no eran muy sustanciales, en realidad está insinuando que el ejército ruso ya se ha derrumbado hasta tal punto catastrófico que depende desesperadamente de reclutas inexpertos y mal entrenados para defender su propio territorio soberano. Llegados a este punto, es fundamental hacer una pausa y reflexionar sobre las implicaciones absolutamente sísmicas de lo que estamos presenciando en tiempo real. No estamos simplemente viendo problemas tácticos temporales. Estamos presenciando el colapso sistemático de uno de los ejércitos que durante décadas fue considerado entre los más temibles del planeta. ¿Qué opinas sobre esta evaluación devastadora del general Petraeus? ¿Crees que el ejército ruso realmente está al borde del colapso total, o esto es una exageración basada en victorias tácticas temporales de Ucrania? ¿Es la invasión de Kursk verdaderamente el punto de inflexión que marca el principio del fin para las ambiciones militares de Putin? Más importante aún, ¿qué nos dice sobre el estado real del ejército ruso el hecho de que dependa de reclutas adolescentes de 18 hasta 20 años para defender sus propias fronteras? ¿Puede un ejército tan fundamentalmente debilitado realmente sostener una guerra ofensiva en Ucrania mientras simultáneamente defiende territorio ruso de invasiones? Considerando que Rusia ha perdido más de 500 soldados, según estimaciones ucranianas, la mayoría probablemente tropas experimentadas, ¿cómo puede Putin reemplazar esa experiencia y conocimiento de combate con reclutas mal entrenados? ¿Es matemáticamente posible ganar una guerra así? Y quizás la pregunta más perturbadora: si el ejército ruso realmente colapsa,
como predice Petraeus. ¿Qué hará Putin? ¿Escalará con armas nucleares como último recurso desesperado? ¿O finalmente aceptará la derrota? ¿Qué significa para la seguridad global que una potencia nuclear con un líder autoritario enfrente una humillación militar de esta magnitud? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre si coincides con la evaluación del General Petraeus. ¿Crees que estamos presenciando el colapso inevitable del ejército ruso o Putin encontrará alguna manera de revertir esta situación desesperada? Volviendo al análisis de Petraeus, el general también revela exactamente lo que Ucrania ya ha ganado estratégicamente de la audaz invasión de Kursk. Los rusos están siendo expulsados de su propio territorio, lo que les brinda un enorme impulso moral crucial. Están recolectando prisioneros rusos para un posterior intercambio por prisioneros ucranianos retenidos por Rusia. También han cortado una importante línea ferroviaria que Rusia utilizaba para enviar logística y tropas desde la región de Moscú hasta el sureste de Ucrania. Hay mucho que analizar estratégicamente aquí. En cuanto a la moral, un factor absolutamente crítico en cualquier guerra prolongada, la invasión de Kursk claramente ha tenido un efecto psicológico positivo masivo. Olya Pavlovska, residente de Kiev de 51 años, dijo a Reuters el 21 de agosto que este fue un paso muy valiente e importante para mantener la moral en la sociedad. Muchos en Kiev y los soldados directamente involucrados en la invasión repiten fervientemente sus palabras. La invasión de Kursk no es simplemente un acto táctico de Ucrania tomando territorio ruso para negociación. Es una demostración poderosa de que Ucrania ahora lucha la guerra en sus propios términos estratégicos, no en los de Rusia. Nuevamente, el éxito extraordinario de la invasión destaca las debilidades fundamentales y sistémicas de Rusia. Aunque envía desesperadamente miles de soldados a Ucrania, sus defensas internas se desmoronan patéticamente. En cuanto a los prisioneros capturados, ahora Ucrania tiene cientos de ellos moneda de cambio invaluable. El 27 de agosto, Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de Kiev, afirmó que Ucrania capturó asombrosamente a 594 prisioneros de guerra en solo 21 días, es decir, a un ritmo extraordinario de aproximadamente 28 prisioneros por día. Aumentamos significativamente nuestro fondo de intercambio, dijo Syrskyi con satisfacción, lo que respalda completamente las declaraciones de Petraeus de que Ucrania tiene ahora mucha más influencia para recuperar algunas de sus tropas perdidas. Estos comentarios iniciales reveladores de Petraeus muestran indicios claros de que el ejército ruso se está desintegrando sistemáticamente. Apenas puso una defensa creíble contra la incursión de Ucrania, con aquellos defendiendo siendo reclutas recientes en lugar de soldados rusos experimentados, y está perdiendo hombres por rendición a un ritmo absolutamente alarmante. Según Petraeus, la situación es tan grave que Rusia se ha visto forzada a improvisar desesperadamente. Deben retirar tropas del sur para responder a esto. Es obvio que sus fuerzas fronterizas, las fuerzas territoriales irregulares y la Guardia Nacional han sido completamente incapaces de enfrentarse a los ucranianos. Las pruebas lo respaldan devastadoramente. Syrskyi afirmó que el Kremlin ha enviado aproximadamente 30,000 soldados de otras direcciones críticas a Kursk y su número está creciendo constantemente. Esa puede parecer una respuesta lógica de Moscú. Y lo es, pero también muestra debilidad fundamental en el ejército ruso. Si las fuerzas de Putin fueran tan fuertes como él desesperadamente quisiera que el mundo creyera, no necesitaría retirar soldados de ubicaciones estratégicamente clave en Ucrania para defender Kursk. Aunque el ejército ruso no esté colapsando en términos de número absoluto de soldados, el traslado de 30,000 tropas desde Ucrania sugiere un problema masivo de habilidad y experiencia en sus filas. Putin simplemente no confía en sus soldados rusos disponibles para hacer el trabajo,
lo que demuestra que Ucrania ha expuesto brutalmente la fragilidad fundamental de Rusia. Petraeus luego considera las implicaciones más amplias de la invasión de Kursk en la guerra de Ucrania, especialmente en relación con los intentos continuos de Rusia de tomar más territorio en la región de Donetsk. La indecisión estratégica de Rusia podría indicar que ya no está en condiciones de finalizar la guerra en Ucrania según sus propios términos originales. También muestra que Ucrania es capaz de hacer algo que las fuerzas rusas, cada vez más debilitadas, simplemente no pueden hacer: realizar avances complicados de armas combinadas. A lo largo de la guerra, hemos visto exactamente el mismo patrón repetitivo en la estrategia de Putin. En lugar de confiar en la fuerza combinada de sus fuerzas aéreas y terrestres para realizar ataques cooperativos sofisticados contra las posiciones ucranianas, simplemente las ha bombardeado con artillería, mientras envía soldados una y otra vez en asaltos frontales suicidas. Putin ha creado una picadora de carne humana. Durante la batalla de Bakhmut, que duró un año completo, en un momento Rusia llegó a perder alrededor de 820 soldados por día, 820 vidas cada 24 horas. Su recuento de pérdidas tras la batalla fue de cerca de 30. 000 soldados, un precio catastrófico, por tomar una pequeña ciudad de solo 16, 1 millas cuadradas. Con la invasión de Kursk, Ucrania ha tomado más de 20 veces esa cantidad de territorio en menos de un mes, con apenas pérdidas registradas de su lado. Joe Chaffetz, analista de inteligencia de Global Guardian, dice que hay una razón clara. Si nada más, la incursión de Kiev en Kursk ha demostrado que las fuerzas ucranianas son capaces de avances mecanizados complicados. Piensa en lo que esto significa para el futuro militar de Rusia. Putin ya ha perdido más de 600, 000 soldados según el Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que probablemente significa que ha perdido la abrumadora mayoría de las tropas experimentadas enviadas inicialmente a Ucrania. A esos soldados experimentados les siguen reclutas mal entrenados, sin tiempo suficiente para aprender las técnicas rusas tradicionales, resultando inevitablemente en más pérdidas. Según un informe devastador de Newsweek de mayo de 2023, una evaluación de inteligencia británica indicó que las fuerzas terrestres rusas en Ucrania estaban compuestas principalmente por reservistas mal entrenados y cada vez más dependientes de equipos anticuados. La situación era tan catastrófica que el agrupamiento combinado de fuerzas de Rusia solo era capaz de completar operaciones muy simples basadas en infantería. Según la Comisión Nacional del Agua, los problemas de entrenamiento en el ejército ruso han persistido por mucho tiempo. Estos problemas existen por varias razones sistémicas, desde la rigidez procedimental hasta la falta de acceso a equipo adecuado. Sin embargo, también señala una falta crítica de estandarización, debido a un énfasis en la formación interna dentro de las unidades. En resumen, mucho del entrenamiento de un soldado ruso ocurre después de haber sido desplegado al combate. En un escenario pacífico, el nuevo soldado tiene tiempo para aprender gradualmente, pero cuando Rusia está en una guerra activa brutal, este enfoque en la formación en la unidad lleva inevitablemente a que los reclutas apenas entrenados sean puestos en posiciones de combate para las que simplemente no están preparados. Eso es exactamente lo que pasó en Kursk y también está sucediendo diariamente en Ucrania. La pobre formación juega un papel enorme en las pérdidas masivas que Rusia ha experimentado. El colapso del ejército ruso puede ser menos un resultado directo de verse presionado por el avance ucraniano y más una consecuencia inevitable de que sus soldados simplemente pierdan la motivación para una lucha que nunca se esperaba que durara tanto. El ejército ruso ya no puede considerarse psicológicamente como uno de los más fuertes del mundo. Ha fallado en tomar Ucrania después de casi 3 años de intentarlo. Pero no te equivoques sobre la conclusión fundamental. El colapso
está por venir. Eso afirma categóricamente el general Petraeus, y deberíamos escucharlo. Si este análisis profundo sobre el colapso sistemático del ejército ruso, según uno de los generales más respetados de Estados Unidos, te resultó revelador y alarmante, te invitamos cordialmente a suscribirte a Show Militar, una comunidad pensante, crítica y con enfoque verdaderamente global, que va mucho más allá del análisis superficial. En Show Militar no repetimos propaganda, ni aceptamos narrativas oficiales sin escrutinio riguroso. Somos una comunidad de analistas críticos que examinan las evaluaciones de expertos militares reales como el General Petraeus, las realidades del campo de batalla que otros ignoran y las implicaciones estratégicas que determinan el resultado real de los conflictos. Analizamos no solo qué dicen los generales y comandantes, sino por qué sus evaluaciones importan y qué significan para el futuro de los conflictos globales. Exploramos las debilidades sistémicas que están destruyendo ejércitos aparentemente poderosos y las innovaciones tácticas que están redefiniendo la guerra moderna. Únete a miles de entusiastas militares, veteranos, analistas estratégicos y pensadores críticos que, como tú, buscan comprensión genuina de las fuerzas que están transformando los conflictos modernos. Proporcionamos análisis riguroso desde una perspectiva verdaderamente global, conectando evaluaciones de expertos con evidencia de campo de batalla. Suscríbete hoy a Show Militar y sé parte de una comunidad pensante, crítica y globalmente consciente que valora el análisis profesional de expertos sobre las especulaciones infundadas, la evaluación honesta sobre la propaganda reconfortante y la verdad rigurosa sobre las narrativas convenientes. Nos vemos en el próximo análisis, donde continuaremos desentrañando las evaluaciones de los mejores expertos militares del mundo sobre el conflicto más importante de nuestra generación.